La filosofía y la cultura pop. En este video exploraremos cómo la cultura pop ha influenciado a la filosofía y a su vez cómo la filosofía ha impactado en la cultura pop, haciendo un especial enfoque en las obras que han alterado los valores éticos. Discutiremos también la importancia de una guía parental adecuada, así como una formación crítica para ver estas obras de manera educativa y no como modelos de comportamiento. El existencialismo es una corriente filosófica que se enfoca en el estudio de la existencia humana, así como en la libertad y responsabilidad individual. El existencialismo sostiene que el ser humano es libre para tomar sus propias decisiones y crear su propio significado en la vida, pero que esta libertad también conlleva una gran responsabilidad. En el existencialismo se enfatiza la importancia de vivir auténticamente, es decir, de tomar decisiones conscientes y responsables que reflejen los valores, así como los deseos personales. Además, el existencialismo también se enfoca en la experiencia subjetiva del ser humano y en cómo esta experiencia puede ser influenciada por la sociedad, la cultura y la historia. En resumen, el existencialismo es una corriente filosófica que se enfoca en la libertad, la responsabilidad y la autenticidad individual en la vida humana. Veremos a continuación algunas obras que reflejan el existencialismo. La obra de Albert Camus, El extranjero. El mensaje que quiso transmitir Albert Camus en su obra El extranjero es la idea de que la vida humana es absurda e irracional y que el ser humano debe aceptar su condición de extrañeza en el mundo. El protagonista de la novela, Meursault, es un hombre que se siente desconectado de la sociedad y que no encuentra sentido en su vida. A través de su historia, Camus muestra cómo el ser humano puede sentirse atrapado en un mundo que no comprende y cómo puede enfrentar la muerte sin miedo y sin esperanza. En resumen, El extranjero es una reflexión sobre la existencia del ser humano, así como la necesidad de aceptar la vida tal como es, sin buscar explicaciones o justificaciones. Ahora veremos una escena del Club de la Pelea. En el Club de la Pelea, un hombre anónimo y aburrido busca sentido y propósito en su vida, pero fracasa en sus intentos para encontrar dicho sentido. Es hasta que tiene la idea de la creación de un club de lucha clandestino, cuando encuentra la autenticidad y la libertad que por tanto tiempo buscó. Toda una generación trabajando en gasolineras, sirviendo mesas o siendo esclavos oficinistas. La publicidad nos hace desear coches y ropas. Tenemos empleos que odiamos para comprar mierda que no necesitamos. Somos los hijos malditos de la historia, desarraigados y sin objetivos. No hemos sufrido una gran guerra, ni una depresión. Nuestra guerra es la guerra espiritual. Nuestra gran depresión es nuestra vida. Crecimos con la televisión que nos hizo creer que algún día seríamos millonarios, dioses del cine o estrellas del rock. Pero no lo seremos. Y poco a poco lo entendemos. Lo que hace que estemos muy cabreados. El cuadro El Grito, de Edvard Munch, es una obra de arte muy interesante y compleja. En mi opinión, el significado que quiso transmitir el autor es la angustia y la desesperación que experimenta el ser humano en la vida moderna, en un mundo que puede resultar hostil y alienante, lo cual se acerca a la definición del existencialismo. La figura central del cuadro, con su expresión de terror y su gesto de manos en la cabeza,
es una representación de la ansiedad y la sensación de aislamiento que pueden surgir en la vida moderna. Además, el paisaje que rodea al personaje, con su cielo rojo y su ambiente opresivo, pueden interpretarse como una metáfora de la sociedad industrializada y tecnológica que puede resultar agobiante para el ser humano. En resumen, El Grito es una obra que refleja la complejidad existencial del ser humano en la modernidad y en la posmodernidad, y su lucha por encontrar un sentido en un mundo cambiante y desafiante. Postmodernismo. Jean-François Lyotard, en su libro La condición postmoderna, Informe sobre el saber, publicado en 1979, analiza la epistemología de la cultura postmoderna, llamando la atención el hecho del final de las grandes narrativas o las metanarrativas, que Lyotard considera la característica principal de la modernidad. Ejemplos de metanarrativas son el reduccionismo y las interpretaciones teleológicas de la historia de la humanidad, como pueden ser la Ilustración y el marxismo. Asimismo, los grandes relatos se han utilizado para explicar el mundo y dar sentido a la historia, como puede ser la religión, la ciencia y la misma filosofía. Sin embargo, en la era postmoderna, estas narrativas han perdido su credibilidad y su capacidad de explicar la complejidad del mundo actual. En su lugar se han generado múltiples narrativas y discursos fragmentados que ya no buscan la verdad absoluta, sino que reflejan la diversidad y complejidad del mundo contemporáneo. Por lo tanto, en el postmodernismo se enfatiza la importancia de la multiplicidad de perspectivas y se rechaza la idea de que exista una única verdad universal. 3 obras que pueden representar el postmodernismo en la cultura pop. La obra 4 minutos 33 segundos de John Cage es un ejemplo de música experimental y minimalista, acorde a los valores de la postmodernidad. Consiste en un pianista sentado frente al piano durante 4 minutos y 33 segundos, sin tocar ninguna nota. Durante este tiempo, los sonidos ambientales del entorno se convierten en la música, y el público es invitado a prestar atención a los sonidos que normalmente se consideran ruido o silencio. En mi opinión, esta obra es interesante porque cuestiona la idea tradicional de lo que consideramos música y desafía al público a reconsiderar su relación con el sonido y el silencio. Además, la obra también plantea preguntas sobre la relación entre el arte y la vida cotidiana, así como sobre la naturaleza del arte en sí mismo. And now, a performance of John Cage's 433. Please welcome our soloist, William Marks.
más claro ejemplo sobre la arquitectura y la posmodernidad es la Casa Bonaventure, que es una de las primeras obras destacadas de la arquitectura postmoderna. Está situada en Chestnut Hill, a las afueras de la ciudad de Filadelfia, en los Estados Unidos. Fue diseñada por el arquitecto Robert Venturi para su madre, Vanna Venturi, y fue construida entre los años 1962 y 1964. La casa fue vendida en 1973, adquiriendo desde entonces un carácter privado. La casa cuenta con 5 habitaciones y unos 9 metros de altura desde el nivel del suelo hasta la parte superior de la chimenea. Tiene una fachada monumental, efecto que se consigue mediante la manipulación intencionada de los elementos arquitectónicos que indican la escala de un edificio. El historiador de la arquitectura Vincent Scully lo describió como el más grande pequeño edificio de la segunda mitad del siglo XX. Esta canción es inconfundible. Vemos algo sobre el origen de Smell Like Teen Spirit. La traducción literal de la frase significa huele como espíritu adolescente. Sin embargo, el origen de este tema está muy alejado de su significado. De acuerdo con varios testimonios, fue en agosto de 1990 cuando Kurt Cobain salía con Kathleen Hanna, integrante de la banda Bikini Kill. Un día ambos salieron de fiesta. Kathleen Hanna y Kurt fueron al motel donde él se hospedaba y mientras dormía aprovechó para escribir en la pared: Kurt smells like Teen Spirit. La traducción es: Kurt huele como el espíritu adolescente. Parece una historia simple, pero la parte de Teen Spirit hace alusión a un desodorante que era muy popular en la época de los 90s. En una entrevista, Hanna mencionó que dicha frase fue como se refirió a la esencia con la que había marcado a Kurt Cobain. La ética es una rama de la filosofía que se encarga de estudiar la moralidad y los valores que guían el comportamiento humano. En otras palabras, la ética se enfoca en determinar lo que es correcto o incorrecto, justo o injusto, y cómo estos conceptos deben aplicarse en diferentes situaciones. La ética también se relaciona con la responsabilidad y la obligación que tenemos como seres humanos de actuar de manera ética en nuestras relaciones con los demás y con el mundo en general. En primer lugar tenemos la afamada y multipremiada serie Breaking Bad, o Volviéndose Mal. Esta es una serie de televisión dramática estadounidense creada y producida por Vince Gilligan y narra la historia de Walter White, quien es un profesor de química con problemas económicos, a quien encima de esto le diagnostican un cáncer de pulmón inoperable. Para pagar su tratamiento y asegurar el futuro económico de su familia, comienza a cocinar y vender metanfetaminas junto con Jesse Pinkman, un antiguo alumno suyo. La serie se caracteriza por cuestionar los límites de la ley, así como la ambición por el dinero, llegando incluso al crimen organizado al vender sus metanfetaminas a diversos cárteles. De igual manera, cuestiona el status quo acerca de que en los Estados Unidos no se fabrican drogas, ya que todas son introducidas ilegalmente por terroristas. Después tenemos a South Park, que es una serie de televisión animada para adultos, creada por Trey Parker y Matt Stone. La serie ha sido conocida por su humor irreverente y satírico, y ha sido objeto de controversia y elogio a lo largo de los años. Algunos críticos han señalado que la serie puede ser ofensiva y ha sido acusada de transfobia. Sin embargo, también existe la parte de quienes defienden la serie, ya que argumenta que su contenido es más profundo de lo que parece a primera vista, ya que ofrece una ácida crítica de la sociedad estadounidense. Un ejemplo de la controversia que ha generado South Park es su censura en China, después de que en un episodio criticaran las políticas de ese país.
La serie ha sido conocida por abordar temas controvertidos y por no tener miedo de ofender a algunos grupos o individuos, o por hacer mofa de la actitud de la población frente al COVID-19. Ya que es una serie para adultos, y en la serie se emplea lenguaje soez, consumo de drogas e incluso desnudos, es conveniente la supervisión por parte de un adulto si es que lo van a ver menores de edad. Finalmente tenemos la película El Lobo de Wall Street, protagonizada por Leonardo DiCaprio, quien interpreta a Jordan Belfort, un ex corredor de bolsa estadounidense que se hizo famoso en la década de 1990 por su papel en el mercado de valores de Wall Street. Belfort fundó una firma de corretaje llamado Stratton Oakmont, que se hizo conocida por su enfoque agresivo y poco ético en la venta de acciones y valores. Belfort y sus socios cometieron varios delitos financieros, como manipulación del mercado de valores, fraude y lavado de dinero, que les permitieron acumular grandes fortunas. Sin embargo, en 1998, Belfort fue arrestado y acusado de varios delitos financieros, lo que lo llevó a su condena y encarcelamiento. Algunas críticas que se ha hecho a la película El Lobo de Wall Street, la principal de ellas que la película glorifica la vida de Jordan Belfort, ya que no muestra las consecuencias reales de las acciones de Belfort. Lo presenta como héroe, a pesar de que sus acciones eran, además de ilegales, inmorales. Además, otros han cuestionado la forma en que la película retrata a las mujeres, que a menudo son objeto de la lujuria y el abuso sexual por parte de los personajes masculinos, quienes derrochan dinero en compra de yates, autos lujosos, drogas, bebidas alcohólicas, así como el empleo de los servicios de acompañantes femeninos. Finalmente, a manera de conclusión, es importante recordar que la cultura pop puede ser una herramienta educativa valiosa, pero también puede ser influyente en nuestra percepción del mundo. Por esto es esencial tener una formación crítica y una guía parental adecuada para ver estas obras de manera educativa y no como modelos de comportamiento. La ética debe ser siempre un factor importante en nuestra interpretación de la cultura pop, como reza el tema de la Conferencia Internacional de Cultura Ciudadana, abordando la violencia desde la cultura, cuyo póster podemos ver aquí. You're blinded by the light.